Hola, soy el padre Julio Paz y con esta charla vamos a comenzar la primera sesión de la catequesis familiar para acompañar a los chicos y a las chicas en la preparación para su primera comunión, que la verdad que es muy importante poder estar con ellas y acompañarlas, ayudarlas y con ellos también en este momento tan importante. Esta primera sesión se llama el Domingo, Día del Señor. Ya, si nos vamos ya con esta primera consigna, vamos a decir, hemos aprovechado mucho, ¿no? El domingo, Día del Señor, que también de otras cosas, de descanso, de reuniones familiares, pero sobre todo domingo, Día del Señor. Yo quisiera detenerme en dos temas durante esta charla. El primero hablar del domingo propiamente dicho y después de la misa, porque es el modo de concretar ese Día del Señor. Comenzamos entonces con la primera parte. ¿De dónde viene el domingo? ¿Por qué el domingo es el Día del Señor? Ahí tenemos en la parte superior de la diapositiva el significado en latín, de donde proviene la palabra domingo, ¿no? Dies Domini, que quiere decir Día del Señor, o Dominica, Señor. Dies Domini, Dominica, domingo. De ahí viene el domingo, ya desde el comienzo del libro del Génesis, en el primer libro de la Escritura. Ahí se cuenta cómo Dios creó al mundo, la secuencia, y se dice al final, en el séptimo día, ¿no? Terminó Dios en el día séptimo la obra que había hecho y descansó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque ese día descansó. Más adelante ya el Señor había formado, elegido un pueblo, el pueblo de Israel. El Señor les recuerda, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Ese pueblo elegido, del que nosotros somos continuación, somos la nueva alianza, el nuevo pueblo de Dios, los cristianos, también mantenemos un día especial para acordarnos del Señor, para santificarlo. Ese día es el domingo, un día que Dios bendijo, un día que Dios separó, un día en el que Dios descansó. Durante 6 días trabajó y el séptimo, este es un día distinto. Este es un día en el que Dios descansa, un día que Dios bendice y santifica. Y nosotros en esto tratamos también de imitar a Dios, que es nuestro Padre. Descansamos, es un día que lo santificamos dando culto a Dios, y también con otras actividades, pero distinguiéndolo del trabajo. Ese día, que durante mucho tiempo fue el sábado, los judíos lo llamaban el Sabbat, el sábado, para los cristianos ese día se corrió, cambió, vamos a decirlo así, porque con la venida de Jesucristo, la segunda persona, la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, Dios realiza una nueva obra, la obra de la redención, donde también se produce una nueva creación. El hombre salvado, el hombre redimido por Cristo es una nueva criatura, hay una nueva creación. Jesús con su resurrección, con su misterio pascual, libera al hombre del pecado, nos libera de la muerte, nos hace hijos de Dios, una nueva criatura. Y esa nueva creación se realizó un domingo. Jesucristo resucitó el domingo. Por eso los cristianos tenemos la Santa Misa, esta misa tan especial, la misa dominical, recordando el momento de la nueva creación, cuando el Señor Jesús culminó su obra, la creación de este nuevo hombre. ¿Cómo se santifican las fiestas? Conocen ustedes que el tercer mandamiento es santificar las fiestas religiosas, ¿sí? Que precisamente el domingo y otras fechas que vamos a ver dentro de un rato. Las fiestas se santifican en primer lugar asistiendo a misa, participando en ese culto a Dios que es la Santa Misa. Ahí santificamos la fiesta. También descansando como Dios hizo y comentábamos recién, imitamos a Dios también en esto. Y celebrando la fiesta correspondiente. Cada domingo, la misa, en ese día separado del resto, es como si trajésemos y ofreciésemos a Dios, que así tiene que ser, todo lo que hemos hecho en esos 6 días. Nuestros trabajos, nuestras alegrías, también nuestras preocupaciones, todo eso lo ponemos en la misa para que pueda ser ofrecido, para que pueda ser separado y entregado, regalado a Dios, que recibe todo eso como
como nuestro culto, y también con otras cosas que ahora veremos, ¿no? La misa en ese sentido es como una bisagra entre una semana que termina y una semana que comienza, donde le ofrecemos a Dios todo lo que hemos hecho y de esa manera lo podemos hacer sagrado, entregárselo a Él, lo podemos santificar, lo podemos hacer bendecir todo lo que hemos hecho, pero también pedimos a Dios por la semana que va a comenzar. ¿No es cierto que tantas veces en misa, Dios mío, los trabajos, la familia, las preocupaciones, bendecí, protegenos en esta semana que va a comenzar? Como de alguna manera podemos hacer que la misa sea el centro de cada semana nuestra. Y no solo eso, sino también el centro de la vida familiar, porque también el domingo suele ser un día eso, de celebración de que nos hemos encontrado con Dios, hemos compartido nuestra vida con Él. Y no solo nosotros, sino también nuestra familia. Y esa frase tan conocida, y tan cierta sobre todo, de la familia que reza unida permanece unida, se ve especialmente el domingo. Y se ve también en un modo mucho más amplio como la familia de la iglesia que reza unida. Por eso es tan importante la celebración dominical. Lo que yo rezo en mi casa, la celebración dominical. La familia de los hijos de Dios que se reúne para dar culto a Dios. Una familia unida, dando culto a su Señor. Por eso nosotros también celebramos haber podido estar con Dios, celebramos poder estar juntos, celebramos la fiesta de una semana que ha comenzado, la fiesta de una semana que ha terminado. Ahí abajo leemos, ¿no? La asistencia a misa el domingo es una costumbre de la familia cristiana en la que se revive la fiesta de la resurrección. Ojalá pues sea así en nuestra familia. Hay una costumbre, no por rutinaria, sino por una tradición que se respeta, una tradición que se valora, una tradición que también se mantiene nueva cada domingo, ¿no? Que cada miembro de la familia aporta para que se haga realidad. Vamos ahora a la segunda parte, la misa. Miren, la misa es un invento de Dios. La misa es algo divino en el sentido más profundo de la palabra. Por lo tanto, ya de entrada tenemos que darnos cuenta que no podemos abarcar todo su significado. Dios nos supera ampliamente. Pero sí, lo poco que podemos descubrir y mirar nos hace darnos cuenta que es algo maravilloso, maravilloso, un invento de Dios para el hombre. Ahora trataremos de ir viendo quizás algunas cosas un poco más generales, sabiendo que en otra oportunidad, en otra de estas sesiones de catequesis familiar, nos van a explicar las distintas partes de la misa. También porque en la medida en que vamos entendiendo mejor qué pasa en cada una de las etapas, en cada uno de los momentos, podemos participar mejor. Ahora vamos a hablar de un modo general de la misa, es ese modo de vivir el día del Señor. ¿Por qué la misa? La primera respuesta es porque Jesús lo ha querido así, como ustedes se acuerdan en la última cena, Jesús reunido con sus 12 apóstoles, tomó el pan, tomó el cáliz y lo transformó en su cuerpo y en su sangre, en su carne y en su sangre. Y al finalizar les dijo a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. Esto es lo que hace la iglesia cada domingo, hacer lo que hizo Jesús. Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Cada misa es eso. La iglesia hace lo mismo. Toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da. Son las distintas partes de la misa, como les decía, que serán explicadas en otra sesión. Pero por eso la misa. La misa no es un invento de la iglesia, es un invento de Dios, de Jesús, que la misa ha ido desarrollando un poquito, pero cuidando, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, con mucho respeto lo que el Señor nos ha dado. Esto es una primera consideración que es muy importante. Nosotros hacemos esto porque Jesús nos lo ha pedido. Hagan esto en memoria mía. La misa no es como vieron en los actos que se realizan en cada país, recordando fechas patrias, por ejemplo, fechas que fueron muy importantes en el desarrollo de esa nación, en la historia, se recuerdan hechos pasados. La misa no es eso, en la misa no recordamos las cosas que vivió Jesús. En la misa, y eso es lo milagroso, y eso es lo maravilloso, esos hechos se hacen presentes.
En cada altar donde se celebra la misa, cada domingo, se hace presente la pasión, la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor. Jesús se hace presente ahí, Jesús está vivo. Cada vez que participamos en la Santa Misa, nos comunicamos con Él, estamos con Él, como estuvieron los apóstoles, Jesús resucitado. Por eso, como les decía, estamos corriendo un poquito la cortina para ver de qué se trata. La misa es eso, hacer presente a Jesús con su misterio pascual. Y por eso la misa es un encuentro, un encuentro. En la misa nos encontramos con una persona, esto le gustaba mucho decirlo al Papa Benedicto, es un encuentro. No vamos a un acto, no vamos a una asamblea donde se reúne gente y ve las cosas que hace un sacerdote ahí. No, la misa es un encuentro con nuestro Dios, con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Es una cosa maravillosa y tan maravillosa que los hombres no nos terminamos de dar cuenta. Y como decíamos que es el lugar de comunicación entre Dios y el hombre, entre su pueblo. Por eso también vamos a misa cada domingo. Alguno podría decir, bueno, pero yo rezo en mi casa. No. Es que Dios quiere tener un encuentro con su pueblo, que es la iglesia. Y en esa comunicación entre Dios y su pueblo, eso es la oración es la comunicación con Dios. Y por eso la misa es la oración por excelencia. Porque ahí Jesucristo con nosotros unidos a Jesús, el cuerpo místico formado por Cristo, que es la cabeza, y por la iglesia, que es su cuerpo, Cristo se ofrece nuevamente al Padre por el Espíritu Santo. Entramos nosotros en ese diálogo entre Jesús con su Padre por el Espíritu Santo. Y por eso ahí podemos cumplir los 4 tipos de oración, vamos a decir así, que son adorar, dar gracias, pedir perdón, pedir ayuda. Son los fines de la misa. Ahí vamos a adorar, en primer lugar, a dar culto a nuestro Dios, a darle culto. Vamos también a dar gracias. Cada semana no tenemos tantas cosas que agradecer a Dios. Bueno, la misa es el momento. Dios mío, vengo a agradecerte. No tenemos también cada semana cosas por las cuales pedir perdón. La misa es el momento. Y también cosas en las que queremos que Dios nos ayude, cosas que queremos que Dios nos conceda. A eso vamos a la misa. Ahora a rezar, a comunicarnos con Dios, adorar, dar gracias, pedir perdón, pedir ayuda. Vamos deteniéndonos un poquito más en esta definición del Catecismo de la Iglesia, donde se explica que la Eucaristía es la fuente y la cima de toda la vida cristiana. No podemos ser cristianos, por así decir, no podemos tener relación con Dios, no podemos tener vida cristiana si no vamos a la fuente, que es la misa. Vieron que a veces pasa, nos puede pasar a nosotros, y que decimos, bueno, yo soy católico, pero no soy practicante, o yo soy católico, pero no voy a misa los domingos. Bueno, tenemos que darnos cuenta que eso lo tenemos que cambiar. Porque sin ir a la fuente de la vida cristiana, que es la misa, no podemos llamarnos cristianos. Miren que el sentido de esta charla es alentar, ¿no? Para nada retar o dar una visión negativa. Precisamente quizás alguno no había caído en la cuenta de esto. Caramba, yo si quiero ser cristiano y tengo que ir a la fuente, que es la misa. Y si quiero tener una profunda vida cristiana, una vida cristiana plena, una vida cristiana llena, y tengo que ir a la misa, porque ahí es donde me vinculo, donde me comunico con Dios, junto con, decíamos, con la iglesia, con el pueblo cristiano, ¿no? La Eucaristía es la fuente y la cima de toda la vida cristiana. Porque la Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la iglesia, Cristo mismo. La iglesia sin la misa no existe. La iglesia vive para la Eucaristía, la iglesia vive para la misa. ¿Por qué? Porque ahí me encuentro con Dios cada domingo, ahí Él me alimenta con su cuerpo, ahí yo escucho su palabra, no una palabra general, sino una palabra para mí, la palabra de Dios para mí esa semana que va a comenzar. Y no solo eso, dice alimentarme con su cuerpo y escuchar su palabra, eso me va transformando, me va santificando, me va haciendo mejor, va creciendo mi vida cristiana, mi vida de relación con Dios. Qué importante vemos es ir a misa cada domingo, qué importante.
para que Dios me transforme, para que Dios me alimente, para que Dios me hable. La Eucaristía, es esta otra pequeña definición, significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios por la que la Iglesia es ella misma. La Eucaristía nos hace unirnos a Dios y nos hace unirnos a los demás, formar parte de ese pueblo de Dios. La Eucaristía nos une. No podemos unirnos a Dios y a los demás si no vamos a misa cada domingo. No podemos unirnos tampoco como familia si no está Dios en medio de nosotros. Por eso puede servir un aspecto de la misa, reflejarlo en esa foto, una autopista que comunica la tierra con el cielo. Una autopista con dos manos, podríamos decir. Una mano que va de la tierra al cielo, que es lo que hablábamos hace unos momentos, en el cual nosotros, el pueblo de Dios, la Iglesia da culto desde la tierra, surge y se dirige al cielo el culto que el pueblo cristiano ya da a Dios. De ahí también va la acción de gracias y la petición de las cosas que necesitamos y la petición de perdón. Y hay una mano de la autopista que desciende, que naturalmente es la más importante, y es lo que Dios hace por el hombre, lo que Dios hace por la asamblea, por la iglesia, que es la santificación. Del cielo, desde Dios a la tierra, se dirigen la gracia de Dios, que nos transforma, su palabra, su pan, que nos transforman, que nos santifican. Para que veamos también, a mí me gusta pensarlo así, cada vez que salimos de la iglesia, después de participar en la Santa Misa, realmente estamos cambiados, somos distintos, no somos los mismos. Dios ha actuado. ¡Qué maravilla! Por eso, que cada vez que vamos a misa tenemos que estar activos. No es cierto que en ocasiones escuchamos a gente que dice, no, yo no voy a misa porque me aburro. ¿Cómo puede ser que al participar en esa acción de Dios, ¿no? Esa acción nuestra y de Dios, de nosotros hacia el cielo y del cielo hacia nosotros, nos podamos aburrir mientras Dios nos transforma, mientras Dios nos habla, mientras Dios nos alimenta? Hay que estar activos. A mí también me gusta, porque pienso que se entiende distinguir entre participar y asistir. Vieron que nosotros podemos asistir a espectáculos, un partido de fútbol, un concierto, asistir a algunas actividades, nos ponemos en una tribuna y vemos lo que está ocurriendo de un modo pasivo, o participar. Por ejemplo, en un partido de fútbol, que es la foto que pongo ahí, no es lo mismo participar que ver de las tribunas. El que participa está en el juego. Nosotros a la misa no asistimos, participamos. Nosotros en la misa también nos ofrecemos junto con Cristo al Padre y ofrecemos los 6 días que han pasado y ofrecemos nuestra familia y pedimos por nuestras cosas. Estamos participando, no estamos viendo solo lo que ahí ocurre. Les decía, al altar cada domingo tenemos que llevar todos esos, nuestros trabajos, nuestros sufrimientos, nuestras alegrías, nuestras preocupaciones, todo eso dárselo a Jesús para que se lo ofrezca al Padre y sea transformado, sea santificado, sea bendecido. El Señor nos devuelva su paz. Qué importante por eso cada domingo en casa, ¿no? Perdón, cada domingo en la misa. Y no podemos, bueno, eso que alguna vez puede ocurrir, bueno, yo rezo desde mi casa, se me complica, no, hay que estar en ese momento, en la Santa Misa, en ese sacrificio, tenemos que estar ahí, aunque no podamos comulgar. Alguna vez nos puede pasar que por distintas razones, porque hay muchas razones, no podamos comulgar. Nunca concluyamos, bueno, como no puedo comulgar, no vale la pena. El precepto de la Iglesia es participar de la misa. No necesariamente comulgar, porque a veces quizás no se podrá. Vayamos a misa, comuniquémonos con Dios ahí, estemos en contacto con Él, no nos perdamos ese encuentro. Dios nos espera cada domingo. Y así, ojalá, mejor dicho, ojalá no, es lo que ocurre, nos pasará lo que le pasó a aquellos, ¿se acuerdan? Discípulos de Emaús, esos hombres que el domingo de resurrección caminaban, dos discípulos, caminaban de Jerusalén hacia Emaús, su población donde vivían.
iban muy desanimados porque ellos habían creído en Jesús y resulta que Jesús el viernes lo habían matado, lo habían enterrado y todo había sido un fracaso. Y el Señor camina con ellos, ¿se acuerdan? Empieza a caminar con ellos y les pregunta y les explica las Escrituras, como en la misa, que también el Señor nos habla con su palabra, nos anuncia el Evangelio. Y después Jesús se mete en la casa de ellos, se mete en su vida y parte el pan. Y lo reconocieron, dice el Evangelio, al partir en pan, al alimentarlos el Señor con su cuerpo. De alguna manera, esos hombres han participado en una misa. Y se acuerdan todos cómo son transformados aquellos hombres, ellos que estaban tristes, que estaban cansados, que estaban desanimados, ahí nomás se deciden a volver a Jerusalén para comunicar, para contar lo que les había pasado, llenos de alegría, llenos de entusiasmo, con una nueva fuerza, ardiendo su corazón, dicen, no, ¿te diste cuenta cómo nos ardía el corazón cuando Él nos hablaba? Esto tiene que pasarnos en cada misa, aunque quizás no lo sintamos, pero esto es lo que pasa en el interior del hombre, en la iglesia, cuando participamos en este sacrificio. Una transformación impresionante que solo Dios puede hacer. Por eso, bueno, que estemos atentos a las excusas, muchas veces son razones que tienen su importancia, los peros, algunos más que otros, ¿no? La misa no me dice nada. Bueno, por eso también, si fuese el caso, recibimos estas catequesis para tratar de entender mejor. Pero no me dice nada porque a veces no me preparo un poquito, porque no pienso de qué voy a participar, con quién me voy a encontrar. ¿Cómo que no me dice nada encontrarme con Dios? ¿Cómo que no me dice nada encontrarme con los demás, con el pueblo cristiano? ¿Cómo que no me dice nada dar culto a Dios? Es que quizás no me preparo. Quizás estoy yendo a un acto, como les decía, como un acto cívico, donde uno ahí se para como una bolsa de papa. No. Yo estoy yendo a un lugar donde tengo una participación activa, donde mi presencia es importante, donde Dios me va a hablar, donde Dios me va a alimentar. La misa me dice mucho. Otras veces puede ser que no tenemos tiempo, que subjetivamente nos parece que no tenemos tiempo. Y bueno, esto es algo que tenemos que ver cómo hacemos, porque evidentemente Dios, que es el que nos da la vida, que es el que nos da el tiempo, sería un poco contradictorio que no le pudiésemos dedicar una hora y media cada semana para darle culto. También teniendo en cuenta, como decía al comienzo, que el domingo es el día del Señor, no es el día de que las reuniones familiares sean lo primordial o que el deporte sea lo primordial. Lo primordial es que es el día del Señor, que yo le tengo que dar culto, yo tengo que estar con Él. Y después, gracias a Dios, siempre hay tiempo para hacer otras cosas, si nos organizamos bien, si nos ponemos de acuerdo. Pero defendamos este tiempo para Dios, porque es un tiempo que le damos a Dios y que Dios nos devuelve multiplicado, bendiciendo nuestra actividad, bendiciendo, les iba a decir nuestra generosidad, no es nuestra generosidad, es lo menos que podemos hacer con Dios. Otras veces los peros en las familias jóvenes son los chicos que hacen lío. Que los chicos son chicos como lo fuimos nosotros, ¿no? De alguna manera organizarse, pero es lógico que los chicos hagan un poquito de lío. Y eso se tiene en cuenta, y yo pienso que en general a la gente le da alegría ver jóvenes, ver niños participando en la Santa Misa, tratando de aprender a comportarse en ella, a veces no sale tan bien. El Papa siempre habla de el llanto de los niños, o es música celestial. Jesucristo dijo y sigue diciéndonos el Evangelio, dejen que los chicos, que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, aunque hagan un poquito de ruido. Hay que tratar de educarlos, de enseñarles, también de explicarles de acuerdo a su edad lo que está pasando, pero no dejemos de ir a misa, quizás haya que turnarse en algunas épocas, en algunos momentos, pero saben también que es importante que nos detengamos un segundo en algún momento también a pensar cómo superar estos obstáculos, ¿no? A mí la misa no me dice nada, yo no tengo tiempo, los chicos hacen lío, son obstáculos en algunos casos objetivos. Bueno, ¿qué puedo hacer para superar esta situación? Poner un poquito de esfuerzo personal, pensar alternativas y si así lo hacemos, sin duda
conseguiremos superar estos obstáculos por amor a Dios y por necesidad nuestra. Necesitamos participar en la misa. Quería ponerles ahora un breve video del Papa, dura 1 minuto y medio, un poquito más de 1 minuto y medio, donde nos explica qué es la misa. Y pienso que tiene enseñanzas muy interesantes para nosotros. En la catequesis de hoy reflexionamos sobre la necesidad de ir a misa los domingos. Muchos se preguntan cuál es el motivo de celebrar la Eucaristía los domingos. Se podría responder que desde el inicio los discípulos han celebrado este día porque en este día resucitó el Señor y recibimos el don del Espíritu Santo. Como ellos, también nosotros vamos a misa el domingo para encontrar al Señor resucitado, o mejor dicho, para dejarnos encontrar por Él, escuchar su palabra y alimentarnos del pan de la vida en comunión con toda la Iglesia. La celebración de la Eucaristía Dominical da sentido a toda la semana y nos recuerda también, con el descanso de nuestras ocupaciones, que no somos esclavos sino hijos de un Padre que nos invita constantemente a poner la esperanza en Él. Por desgracia, para muchos la misa del domingo ha perdido sentido. Piensan que basta ser buenos y amar. Esto es necesario, pero no es posible sin la ayuda del Señor, sin obtener de Él la fuerza para conseguirlo. En la Eucaristía recibimos del Señor lo que más necesitamos. Él mismo se nos da como alimento y nos anima a seguir caminando. Bueno, han visto cómo el video del Papa resume un poquito lo que hemos hablado. Le suma algo que me parece muy interesante, vieron hacia el final, que dice que bueno, que no podemos hacer cosas buenas si no participamos de la misa, es muy difícil. Tanto que hablábamos, que comentábamos que la misa es la fuente de la vida cristiana. No podemos ser buenos cristianos, no podemos ser buenas personas espiritualmente si no participamos cada domingo en la misa. A eso se refiere también esta pregunta que nos planteamos en esta diapositiva. ¿A qué se refiere el tercer mandamiento? ¿A qué fiestas se refiere? Las fiestas son el domingo. El domingo, que como saben también incluye la víspera, el sábado a la tarde. Esto me parece que es importante confirmarlo, yo creo que la mayoría de ustedes ya lo saben, ¿no? Pero la Iglesia, que es madre, también tiene en cuenta que en muchas ocasiones, por ejemplo, muchas profesiones, muchos empleos, personas que están de guardia en sus trabajos, en sus lugares, o que rotativamente tienen que trabajar el domingo, se perderían esta maravilla, este gran momento de unión con Dios, este encuentro con Dios, por no poder asistir. Por lo tanto, se considera también el sábado como parte del domingo, para que podamos distribuir y encontrar con facilidad un buen momento para estar con nuestro Señor, con nuestro Dios. Y hay también 4 días en el año, 4 fechas, llamados días de precepto, en los que también es obligación ir a misa, aunque no siempre caigan en domingo, pueden caer cualquier día porque se trata de fechas fijas, no de días fijos. Entonces son el 1 de enero, día de Santa María, Madre de Dios. La verdad, una maravilla también comenzar el año de esta manera, de manos de nuestra Madre. El 15 de agosto, fiesta de la Asunción de María. El 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. Y el 25 de diciembre, que es Navidad. Son las fiestas de precepto. Los días o los momentos en que tenemos obligación de ir a misa. La Iglesia es madre. Y como han hecho ustedes, han hecho con nosotros, las mamás que me están escuchando, muchas veces a los chicos hay que obligarlos a comer, sobre todo cuando son más chicos. También cuando uno está más débil, cuando uno está más enfermo, cuesta comer. La Iglesia, que es madre, también hace lo mismo con nosotros. Nos obliga a esta asistencia semanal dominical a la Santa Misa porque nos hace falta. Sin la misa, decíamos, no podemos llevar una vida cristiana. Por lo tanto, por eso la Iglesia nos obliga.
necesitamos alimentarnos espiritualmente, escuchar la palabra de Dios. Pero bueno, es también importante, como pasa con los adultos, que tomamos conciencia que comer ya no solo es una obligación, sino que es una necesidad. Y por lo tanto nos alimentamos sin que nadie nos obligue. Lo mismo ojalá nos ocurra con la misa, que pasemos de verla como una obligación, algo que hay que hacer, que no queda otra, a una necesidad. Yo necesito este momento semanal para darle a Dios todo lo que he hecho, todo lo que he vivido, lo bueno y lo malo, compartirlo con Él. Y también porque le quiero pedir por mi familia, por esta semana que va a comenzar, necesito este encuentro, necesito estos momentos, necesito la fuerza de Dios, alimentarme de Él. Tenemos que llegar a esto. Yo creo que gracias a Dios, muchos de los que me están escuchando entienden esto, porque ya llevan mucho tiempo recorrido, ¿no? Pero más que obligación, veámoslo como una necesidad. Esto yo lo quiero, esto yo lo necesito. Sé que es una obligación, pero lo necesito. Esto se vivió así desde los comienzos del cristianismo. A mí siempre me conmueve recordar la historia de los 49 mártires de Abitinia. Abitinia es una localidad en la actual Túnez, que ocurrió en el año 304. Lo contaba con mucha frecuencia el Papa Benedicto, que es la historia de 49 hombres y mujeres, incluso algún niño, que en tiempos de la persecución romana, en que estaba prohibido celebrar actos litúrgicos, ellos igual asistieron a la misa un domingo y fueron detenidos. Fueron trasladados a la localidad de Cartago, donde fueron interrogados por el procónsul, que les preguntó por qué habían transgredido la severa orden del emperador, y uno de ellos, en nombre de todos, le contestó a este procónsul: es que sin reunirnos en asamblea el domingo para celebrar la Eucaristía, nosotros no podemos vivir. Nos faltarían las fuerzas para afrontar las dificultades diarias y no sucumbir. Esta fue la respuesta que dieron estos hombres. Sin la misa no podemos vivir. Y los mataron. Son mártires y los recordamos con mucha admiración y queremos seguir su ejemplo. Sin la misa no podemos vivir. Ojalá también nosotros podamos expresar lo mismo, esta necesidad de semanalmente al menos tener este momento de comunión especialísimo con Dios. Vamos a pedirle a estos santos mártires de Bitinia que nos ayuden en este convencimiento. También ayudar, les dejo esto por si a alguien le sirve, profundizar un poquito más. La misa, decíamos al principio, es un misterio, pero siempre se puede ahondar. Y las cosas cuanto más se conocen, más se aprecian, más nos gustan. Esto puede ocurrir, ¿no es cierto?, con las obras de arte, puede ocurrir con la música. Las personas que saben de arte, que conocen a un autor, saben descubrir en sus obras cosas que los hacen disfrutar, que nos hacen apreciar lo que está ocurriendo. Lo mismo con la música. Con la misa pasa lo mismo. Cuando no entendemos qué es lo que pasa, cuando no nos explican, cuando no hemos profundizado, podemos aburrirnos, podemos cansarnos, podemos no entender. Por eso, en la medida en que se pueda, está bueno leer un poquito. Yo les dejo 3 cosas que lo que tienen en común es que están en Internet. El Catecismo de la Iglesia, en la sección que habla de la Eucaristía, una carta apostólica escrita por San Juan Pablo II, que se llama Dies Domini, donde se explica todo esto que hemos hablado, el domingo, el Día del Señor, por qué, cómo hay que vivirlo. Y después también hay las audiencias que el Papa tiene los miércoles, unas de ellas, unas 15, que el Papa dio entre noviembre de 2017 y abril de 2018, explica las distintas partes de la misa. Y la verdad que pienso que puede ser muy útil. Naturalmente, cualquier duda que ustedes tengan o inquietud y que quieran plantearla, se puede plantear también al capellán del colegio, a los encargados de dar las clases de doctrina cristiana. Bueno, tenemos modos de hacerlo. Pero bueno, que sepamos disfrutar y apreciar este gran tesoro que es la misa. Yo acá me despido. Los dejo
Es mi deseo que esta charla nos impulse de ninguna manera que sea algo negativo, bueno, algo positivo que nos ayude a valorar más este tesoro que el Señor nos ha dejado, la Santa Misa. No podemos entender muy bien, decíamos, porque es un misterio, pero al menos que tengamos conciencia de que acá hay algo grandioso, acá hay algo maravilloso que yo no me puedo perder. Yo cada domingo no puedo perderme este encuentro con mi Dios, este encuentro tan personal, tan íntimo, junto con la Iglesia, el pueblo cristiano, junto con mi familia. Me despido, hasta luego, muchas gracias.